Bueno, hermano, Dios le bendiga. Es una bendición para mí estar aquí. No somos nada, Él lo es todo. Amén. Nosotros simplemente somos siervos suyos. En donde quiera que estemos, en donde quiera lugar del mundo que estemos, somos sus hijos y somos escogidos por gracia para servir a un Dios muy grande. Amén. Nosotros no somos nada, pero Él sí es muy grande. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Y ya Tony leía los 3 primeros versos y vamos a estar viendo la mayoría de este capítulo. Y dice Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, ¿este es qué? Varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro ¿cómo? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande fuego enciende un bosque, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias y de las aves y de la serpiente y de los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muéstrelo por la buena conducta de sus obras, en sabia mansedumbre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar, pero gracias, Señor, sobre todas las cosas porque tú estás en este lugar. En medio de la comunión de tus hijos y donde estemos solos también, ahí está tu presencia con nosotros. Así que rogamos que en esta noche seas bendiciendo tu palabra, Señor, y seas tú hablándonos, confrontándonos, ministrándonos y exhortándonos conforme tu Espíritu Santo sabe que tenemos necesidad cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse. Le doy muchas gracias a Dios por estar aquí. Es una bendición. Yo soy Fernando, él es Fernando y mi esposa es Maday. Le hubiera encantado venir. Está con mi niño pequeño que tiene 1 año allá en Camajuaní. Y le damos muchos saludos de la iglesia de Cuba, desde Camajuaní, desde los jóvenes, desde todo lo que conocemos. Le mandamos mucho cariño. Hace mucho tiempo nos visitan y han sido de gran bendición para nuestras vidas. Pero hoy vamos a estar hablando de lo más importante, que no es de nosotros, el importante es el Señor. Y dice Santiago capítulo 3, y Santiago es una de las epístolas que le escribe Santiago. Y Santiago sabemos que es el hermano de Jesús. Pero Santiago, cuando se presenta el inicio de esta epístola, Santiago no comienza a hacer pompa ni anuncio de quién él es, de quién él fue y de quién son los que están a su alrededor. Sino me encanta cómo Santiago se presenta en Santiago 1.1. Dice Santiago 1.1, ¿Santiago qué? Siervo del Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo que se presenta Santiago? ¿Cómo que se presenta? Siervo de Dios y del Señor de Jesucristo. Ahora en las nuevas filosofías, en las nuevas religiones, en las nuevas sectas pseudocristianas, las personas quieren cada vez más nombre, quieren cada vez más sobrenombre y quieren que le llamen el fulano, 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 tal fulano. Y quieren cada vez más nóminas humanas y cada vez que más reconocimiento humano. Pero cuando vemos cada uno de los apóstoles, y en este caso Santiago, pero cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Pedro, cuando vemos a cada uno de ellos, se presentan como siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, no vamos a alcanzar nunca un lugar tan alto como el ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el mejor lugar donde podemos estar. No hay ninguna bendición, ningún regalo mayor que en este mundo vayamos a recibir de ser hechos siervos de Dios y del Señor Jesucristo.
hijos de Él y coherederos con Él de todas las bendiciones que vienen en conjunto con la salvación. Pero bueno, Santiago le escribe a la iglesia y le escribe a una iglesia unida en Jerusalén, en un Pentecostés, celebrando, unánime. Le escribe a una iglesia en tiempos muy difíciles. Tiempos donde la iglesia había sido perseguida, tiempos donde había comenzado esa persecución en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y posterior a esto es que se escribe esta carta. Él escribe a los cristianos en la diáspora, a los cristianos dispersados en todo lugar. Personas que estaban pasando momentos difíciles, personas que tenían enemigos, personas que habían sido ofendidos, personas que habían sido y hicieron cosas horrendas. No vamos a poder hablar de todo eso en esta noche. Pero cuando usted estudia toda la iglesia perseguida en el inicio, y hoy en día también es horrendo lo que pasa con muchos cristianos en muchas partes del mundo. Pero cuando estudia el inicio fue bien duro todo lo que hicieron con la iglesia. Se narra que Nerón, uno de los emperadores romanos, clavaba a los cristianos en estacas y les daba candela y con eso alumbraba su palacio. Y fuera eso un simple ejemplo de las muchas torturas y persecución que la iglesia en el primer siglo vivió. Pero esto no se queda ahí todavía hoy en día. ¿Amén? ¿Cuántos oran por la iglesia perseguida? Hay mucha iglesia perseguida. Millones y millones y millones y millones de cristianos son perseguidos cada día aún en este tiempo. Pero bueno, Santiago les habla con el propósito de animar, confrontarles, exhortarles en vivir en la verdad. Sin no vivir religiosamente, sino vivir en la verdad. Vivir como hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios odia y aborrece los religiosos. Dios quiere que seamos sus hijos. Cuando vemos en la Escritura a quién confrontó Jesús tanto, que le digo hipócrita, víbora, sepulcros blanqueados, ¿a quiénes fueron? A los religiosos. Así que aborrezcamos esto. Aborrezcamos el hecho de aparentar, aborrezcamos el hecho de pretender, porque tenemos un Dios santo que discierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. Podemos engañar inclusive a nuestros cónyuges, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es delante de Él en el cual un día nos vamos a presentar. Y me encanta como Santiago desde el capítulo 1 les habla claro, preciso, sin redondear. Yo creo que es un pasaje tan lindo que no hay que ni explicarlo mucho, se explica por sí solo. Este libro es bien sencillo, bien directo y bien nos confronta directamente a cada uno de nosotros. Y dice el verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La enseñanza era algo muy común y era algo de mucha elitismo en los tiempos judíos, en los tiempos de Jesús. Por lo tanto, muchos judíos cuando se convertían al cristianismo querían tener esta postura, este cargo, porque era de gran respeto en medio de su cultura, de ser maestros, de poder enseñar. Y muchos se convirtieron en maestros y quisieron serlo. Y Santiago advirtió el nivel de responsabilidad que tiene alguien que ministra la palabra. Alguien que ministra la palabra tiene la responsabilidad y que sus palabras y su ejemplo va a afectar la vida espiritual de las personas a las cuales está ministrando. Y además, alguien que ministra y enseña la palabra tiene un supervisor sobre todo. ¿Y quién es? Dios. Amén. Él es el mejor y el más santo y el mejor jefe que podemos tener, pero es el que no le podemos ocultar nada. Amén. Así que es una bendición servir a Dios, pero es una alta responsabilidad. Y Santiago alertaba a las personas que querían ser maestros. Inclusive hoy en día muchas personas quieren ser maestros, muchas personas quieren ministrar, muchas personas quieren enseñar, sin darse cuenta el nivel de responsabilidad que tiene cuando tú te pones como instrumento para compartir la palabra del Señor. Sabemos que no somos nada, Dios puede usar a quien Él quiera. El Espíritu Santo capacita a quien Él quiera, pero que no venga de nosotros mismos, que venga de Él. Que Él sea el que te llame, que Él sea el que te guíe, que Él sea el que te use. Cuando vemos las redes y vemos todo, cuántos falsos maestros hay en los días de hoy. Es terrible la situación en todo el mundo, en inglés, en español. Hay miles de falsos maestros. Hay miles de falsos Cristos, hay miles de falsas personas aparentando o extrapolando la palabra del Señor. Y Santiago les advertía, tengan cuidado. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿cómo es este? ¿Varón qué?
perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Y aquí todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y Santiago va a hablar y Santiago va a confrontar a la iglesia y Santiago va a confrontar a los oyentes sobre un tema bien principal. Y es un miembro muy pequeño, pero dice este mismo verso que se jacta de grandes cosas. ¿Y cuál es nuestra? Lengua. Lo que sale de nosotros, lo que hablamos, lo que decimos, cómo reaccionamos. Recordemos en el contexto que estaba viviendo esta persona, perseguidos, asediados, en todo lugar, en medio de situaciones bien complejas. Y Santiago aquí les dice, cuidado, todos ofendemos muchas veces, algunos ofenden palabras de varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago está hablando de una de las formas, no sé si aquí, bueno, aquí hay caballos igual. ¿Cuál es lo que le ponen? Un bozal. Y con eso logran dirigirlo a donde quiera, aunque sea una bestia colosal. Si el caballo se diera cuenta del poder que tiene, yo creo que no se dejara. Pero cuando desde niños, desde potricos, desde pequeños los entrenan, ellos son guiables y son dominados. Y dice que nosotros hacemos eso con los animales, pero con nuestra lengua es bien difícil, no lo podemos hacer. Así que algo bien importante que habla Santiago, no es importante lo que decimos. ¿Cuántos saben que es importante lo que decimos? Y que tenemos que dar cuenta por lo que decimos. Pero también es bien importante lo que no debemos decir. No solamente lo que decimos, sino también lo que no decimos. Tenemos que tener bien cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque cuando salen las palabras de nuestra boca, ¿quién las puede detener? Nadie. Van a dar los resultados por los cuales salieron de nosotros. Es decir, tenemos que tener cuidado de usar las palabras correctas. Hablar no es decir solamente las palabras correctas, sino también frenarnos en no decir lo que no debemos. ¿Y qué ejemplo tenemos de esto dentro de la iglesia? Yo sé que no es solamente un problema de Cuba, es un problema de todo el mundo. La murmuración, el menospreciar a otros, la manipulación, la enseñanza falsa, la exageración, las acusaciones, la lisonja, la mentira. ¿Eso no existe aquí? ¿No existe? Eso es algo de todo el mundo. Eso es algo inherente a la naturaleza carnal del hombre. Y es algo que Santiago va a hablar y va a hablar de una forma clara. Y algo que debemos analizar siempre que vamos a hablar algo. Y esto siempre me ha gustado. Esta frase hace mucho tiempo la he escuchado. ¿Es verdad lo que quiero decir? Lo primero, ¿es verdad? Lo segundo, ¿es necesario decirlo? Lo tercero, ¿es agradable? ¿Es agradable? Y lo cuarto, edifica. Amén. Cuando vayamos a hablar algo, cuando vayamos a responder, vamos a ponerlo en ese rango, vamos a darle esa evaluación. ¿Es verdad? No digamos mentira. El príncipe de mentira, ¿quién es? Satanás. Y aún así mentimos. Y dice la Biblia que el que no ha mentido, ¿qué cosa es? Mentiroso. Es decir, nuestra naturaleza carnal es una batalla constante contra ella. Pero lo primero que siempre debemos examinar, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Es decir, aunque es verdad, es necesario decirlo, aunque sea verdad. ¿Es agradable? ¿Edifica? Si le va a edificar a mi hermano que yo le comente o le comparta esta situación, aunque sea verdad. Tenemos que medir nuestras palabras. Porque a veces compartiendo un mensaje, ¿caemos en qué? En murmuración. Y en vez de ser algo que va a edificar o alguien va a apoyar en oración, lo que compartimos es un motivo de murmuración en medio del pueblo de Dios. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es agradable? ¿Edifica? Y Santiago decía que ponemos freno en la boca de los caballos y así los dirigimos. Dice también mirar las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el de la que las gobiernas quiere. Así que el caballo se guía con esta rienda. Y también los barcos gigantes se rían, ¿por qué? Por un muy pequeño timón. Y él está comparando algo de mucha fuerza, algo colosal, algo impetuoso, y que es gobernado por algo pequeño. Y habla, dice, así también es la lengua. Un miembro que pequeño, es un músculo pequeño, pero en realidad es grande, pero bueno.
Dice, es pequeño lo que vemos. Y se jacta ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuántos han visto eso? El año pasado yo lo vi en las noticias, ustedes lo vivieron. Lo que fue el incendio ese aquí en California. Qué horrible, como eso arrasaba la ciudad y allá lo vimos en las redes y el fuego y el viento y era una cosa indetenible. Un fuego, por muy pequeño que sea, en un ambiente propicio, en un ambiente de combustible para que él pueda seguir avanzando, es como incontrolable. Cuando ven los incendios estos en las petroleras, en los accidentes, eso son cosas inmensas, son cosas salvajes. Los incendios de los bosques, cuántas hectáreas se queman, cuánta destrucción puede ocasionar, ¿qué cosa? Un muy pequeño fuego. Bueno, la Biblia compara esa semejante destrucción con lo que puede hacer nuestra lengua. Aparentemente es algo pequeño, aparentemente es una palabra, aparentemente fue un comentario, aparentemente fue apoyar la opinión de otro, pero no tenemos ni idea cuánta destrucción puede llevar esta palabra que no fue guiada por Dios, sino fue inflamada, dice la palabra, ¿desde dónde? Desde el infierno. Dice, así también la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué hace? Contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. A veces no medimos cuánto el diablo puede usar nuestras palabras. A veces no medimos cuán no edificante y en vez de edificante, destructiva puede ser nuestra boca. Dice, la perversidad de la lengua tiene su origen ¿dónde? En el infierno. La lengua hace un daño terrible. Si no le ponemos freno, va a ser muy difícil medir sus consecuencias. Satanás usa la lengua para dividir las personas. Satanás usa la lengua para crear discordia. Satanás usa la lengua para crear enfrentamientos unos con los otros. Las palabras aborrecibles son bien peligrosas. Se esparcen rápidamente y crean gran destrucción. Y nadie puede llegar a controlar los resultados de ella. Después que salió de nuestra boca. ¿Cuándo nosotros podemos controlar el incendio que puede ser formado? ¿Cuándo? En el inicio, antes que salga. Si lo pensé, lo procesé, no lo voy a hablar. No edifica, no bendice, no es agradable, no es necesario, pues no lo voy a decir. Vamos a hablar las cosas que edifican y que son de bendición para el reino de los cielos. Que nuestra boca hable bendición y no maldición. Y eso es lo último que vamos a estar hablando. Satanás usa la lengua como una herramienta destructora, sin tener que ser un arma de fuego, es un arma mortal que destruye no solamente en el mundo, sino también afecta fuertemente muchas veces a las iglesias de Dios. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Pensando más tarde no podremos disculparnos porque el daño posterior permanece. Cuando herimos a alguien, tú puedes después de pedirle perdón, ¿no es verdad, Rosy? Pero va a quedar la marquita ahí. Y la persona te va a perdonar. Y Dios, Él sí nos perdona, borrón y cuenta nueva. Pero el ser humano siempre queda su recuerdo. Tenemos que tener cuidado porque nos va a ser difícil lidiar con los resultados de nuestras palabras. Antes de hablar, recuerde que su palabra es como un fuego que no se puede controlar y no la podemos anular cuando sale de nuestra boca. ¿Cuánto quisiéramos anular alguna palabra que dijimos alguna vez? Yo quisiera anularla. Yo quisiera anular veces que me he equivocado, porque esto es una cosa que es para mí, es para nosotros. Es una batalla diaria de todo hijo de Dios en todo el mundo. El hecho de controlar su lengua. El hecho de pedirle al Señor, Señor, dame dominio propio para usar mi boca, para edificación, para expansión de tu reino. Y que el diablo no pueda usarla en nada. Que lo que salga de mi boca sea bendición y no maldición. Y me encanta, Santiago ya desde el capítulo 1, verso 19, le estaba hablando. Y le dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y después el 26 dice, si alguno se cree religioso, escuchen, si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno se cree cristiano, si alguno se cree seguidor de Jesús, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón. La religión del tal como es, vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que Santiago va a hablar y ha expuesto un problema real, y es un problema que me afecta a mí, es un problema que nos afecta a nosotros en todo el mundo. Y es el hecho que nuestra lengua es un instrumento que puede ser usado por Satanás para destrucción. En nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo y en la iglesia del Señor. Por lo cuanto debe ser una prioridad en nuestra vida, como oramos por muchas cosas. Señor, ayúdame a controlar mi boca. Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Señor, ayúdame y dame discernimiento y sabiduría en lo que debo o no debo compartir. Y a quién lo debo y a quién no debo compartirlo. Dice el verso 7, porque toda la naturaleza de las bestias y de las aves y de la serpiente y de los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Santiago recuerda, el hombre ha sido capaz de domar serpientes, el hombre ha sido capaz de domar leones, el hombre ha sido capaz de domar tantas cosas feroces, pero el hombre no ha podido domar su lengua. En otras palabras, está diciendo, no es una bobería, no es una tontería, no es algo sin importancia para la iglesia de Dios, no es algo sin importancia para el Hijo de Dios. Es una necesidad como discípulos del Señor aprender a controlar nuestras palabras, aprender a controlar cómo vamos a reaccionar. Y claro, aquí es muy fácil que nuestra lengua sea usada para bendiciones, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, nos amamos en Cristo, nos bendecimos unos a otros, trabajamos uno con los otros para el reino de Dios, inclusive y a veces fallamos, pero de afuera, cuando te atacan, cuando se burlan de ti, cuando te ofenden, cuando te hacen guerra, cuando es una verdadera guerra espiritual. ¿Cuántos aquí han hecho batalla alguna vez? A todos. ¿Qué sale de ti? ¿Qué procesas en tu mente? A veces no tenemos que decirlo, sino que es un pensamiento deleitoso, pero que es perverso. A veces es un pensamiento, no tiene que salir de tu boca, simplemente es una idea que tienes y segura y no es de bendición, no viene de Dios, viene de tu carne. Y tenemos que orar a Dios. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y si ya lo dijiste, bueno, tienes que pedir perdón a la persona y perdón a Dios para detener ese fuego. Porque es un fuego y dice que es un veneno. ¿No han visto? Yo no he visto una serpiente venenosa. En Cuba no tenemos otro tipo, pero venenosas no. Pero las venenosas cuando muerden, es terrible. Se comienza a diseminar ese veneno, se comienza a regar ese veneno, comienza a podrir todo. Gracias. Comienza a podrir todo alrededor y es terrible lo que pasa con una serpiente venenosa. Bueno, dice la Biblia que nuestra lengua está llena de veneno mortal. En otras palabras te está diciendo, figúralo así. Es terrible sus consecuencias, son inmedibles, son destructoras cuando salen de nosotros. Aunque no logremos un control perfecto de nuestra lengua, necesitamos dominio propio y que el Señor nos ayude a reducir los peligros que pueden provocar nuestras palabras. Es mejor combatir el fuego que seguir encendiendo otros fuegos alrededor. Es decir, es mejor combatirlo, es mejor enfrentarlo, es mejor poner esto en guerra de oración delante de Dios. Señor, perdóname, Señor, es algo que no puedo, pero ayúdame a controlarlo. Ayúdame a someter mi cuerpo delante de ti. Ayúdame a someter mi boca delante de ti. Ayúdame a someter mi mente bajo tu presencia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Señor nos dará mayor poder para controlar y supervisar lo que decimos.
Cuando somos criticados, el Espíritu sanará nuestras heridas para controlar nuestras palabras. Si algo bien importante, cuando estés airado, no hables. Cuando estés herido, no hables. Cuando estés en conflicto, no hables. Porque de tu carne no va a salir una respuesta espiritual. Vamos a responder como mismo nos sentimos en nuestro interior. Así que necesitamos esta obra, y es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, sana mi corazón. Señor, limpia mi vida. Señor, venda mis heridas interiores para yo poder hablar bendición a aquellas personas que me han hecho maldición. Y en la persona que más lo vimos, ¿quién fue? ¿Quién fue el que más lo hizo? Jesucristo. Jesucristo todo el tiempo estaba bendiciendo a los que lo maldecían, estaba orando por los que los perseguían. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Dice el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Desde una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y yo sé que usted se identifica con estos versos. Yo me identifico con estos versos. Muchas veces hemos bendecido, hemos hecho, hemos actuado, hemos obrado y nos equivocamos. Y a veces juzgamos, y a veces herimos, y a veces somos transmisores de una palabra que hiere o daña o no es verdad. Es necesario presentarnos delante de Dios frecuentemente y decir, Señor, mira esta situación, perdóname. Y pedir perdón a quien tenga que pedir perdón. Desde una misma boca no proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Santiago no da rodeo. No importa, darle un poquito pásale la mano. Santiago dice, esto no debe ser así. Si eres hijo de Dios, de tu boca tiene que salir bendición. De tu vida tiene que salir edificación. Si hay un fósforo encendido aquí, y tú eres un fósforo que no está encendido, y hay otro fósforo aquí, ¿qué debes hacerte? Retírate. Retírate para que el fuego del otro no pase por ti para otro. No seas instrumento de transmisión del fuego. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De ninguna misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Son cosas qué? ¿Son cosas qué? Contradictorias. Es irónico. De una misma fuente no va a salir agua dulce y amarga. O sale amarga o sale dulce. Es imposible que salgan las dos. Es imposible que una mata de higuera de aceitunas y la vid higo. Es al revés. Es decir, si tú eres hijo de Dios y tú eres heredero de bendición y Dios te ha bendecido y tú eres un seguidor de Jesús y tú representas el carácter de Jesús, ¿qué tiene que salir de tu boca? Responder como Jesús respondió. Amén. Bendición y no maldición. Esta contradicción no es nosotros nada más, no eres tú nada más. Es una contradicción que tenía todos los hombres, una lucha interna de todo seguidor de Jesús. Porque nosotros tenemos una batalla ¿contra qué? Contra la carne. Que un día, Dios mediante, se agotará. Y estaremos en la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí, hay una batalla constante en nuestra carne. Y Pablo lo decía en Romanos 7, decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero y lo que ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, esta batalla no es una batalla de Santiago, no es una batalla de los cristianos a los cuales él estaba hablando. Es una batalla de todos. Es una batalla de todos aquellos que tenemos la carne, y todos la tenemos. Va a haber un día cuando estemos delante de la presencia del Señor y seremos transformados y ya toda esta batalla se va a acabar. Y estaremos disfrutando con Él. Pero mientras estemos aquí, estamos en esa batalla. Tenemos que someter en obediencia nuestro cuerpo
a servidumbre de Dios. Dios quiere cambiarnos. Dios constantemente nos está cambiando. ¿Cuántos saben que es así? Amén. ¿Cuántos son iguales que el primer día? No. Cada día, cada mes, cada año, el Señor hace su obra en nuestra vida. Y lo lindo es que la va a terminar. No por nuestra fidelidad, sino porque su fidelidad. Él es fiel. Y Él terminará la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, a pesar de nosotros. A pesar de nuestra falta, a pesar de nuestros errores, Él es fiel cuando nosotros no lo somos. Y Él quiere hacer esta obra. Y Él la está haciendo. Y Él está haciendo una transformación de adentro a afuera. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estamos dando con los jóvenes allá un discipulado de fundamento fuerte. Y uno de los puntos de este discipulado es cooperar con la disciplina de Dios. Debemos cooperar con esta obra. La obra es de Él, pero nosotros debemos decir, Señor, haz la obra en mí. Señor, yo te entrego todo. Señor, yo te entrego esta área. Señor, yo te entrego todas las áreas. Obra en mi vida. Hay personas que realmente su lengua es un problemazo. Hay personas que es un problemita, pero hay personas que es un problemazo. Bueno, sea un problemita, un problemazo, la Biblia dice que es un problema grande, que tenemos todo y que tenemos que rendir delante del Señor. Debemos dejar que el Espíritu Santo purifique y continúe purificando nuestro corazón y nos dé dominio propio, de modo que nuestras palabras en su totalidad agraden a Dios. ¿Cuántos queremos esto? Amén. Dice el libro de Proverbios, cuando compara el necio y el sabio, dice en Proverbios 10:13, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara para las faltas, más la vara para las espaldas del falto de cordura. Dice, en las muchas palabras, dice Proverbios 10:19, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, ¿cómo es? Prudente. Dice Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. Dice la palabra en la continuación del verso 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, los frutos del Espíritu no tienen nada que ver con los frutos de la carne. Y si tú eres un hijo de Dios y si somos hijos de Dios y si estamos siguiéndola a Él, es necesario que los frutos que salgan de nosotros sean frutos del Espíritu Santo de Dios. Dice en Lucas 6:43, no es el buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos en los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es necesario que si conocemos al Señor, si estamos en Él, si estamos firmes en Él, si estamos siguiéndole a Él, que nuestro corazón esté lleno de Él, que nuestra boca lo refleje. Es indiscutible. Cuando alguien está no lleno del Señor, su boca lo refleja. Y cuando alguien está lleno del Señor, su boca lo refleja todo el tiempo. Hay un pasaje en Isaías que me encanta y se refiere a esto. Dice en Isaías que había un amado y dice, mi amado tenía una viña. Y dice en Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, le había quitado las piedras, había plantado vides como escogidas. Es decir, deberían dar buenos frutos. Si es una vid buena, debe dar buenos frutos. Y había edificado en medio de ella una torre. Es decir, tenía todas las condiciones para que la plantación como fuera buena. Tierra fértil, vides escogidas, había edificado torre, había hecho un hogar en medio de ella y esperaba que diese uvas, esperaba que diese buenas uvas. Y dice, y dio uvas silvestres. Si dio uvas que no hacían falta tanto cuidado, ni hacían falta sembrarlas, se daban por montón. Y me encanta esto, dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá,
Juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría haber hecho yo a mi viña que no haya hecho ya por ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Amén. Este hombre había creado todas las condiciones para que sus vides dieran buenos ¿qué? Frutos. Para que las uvas fueran las mejores. Yo me he quedado frío con las frutas aquí, no tienen mucho que ver con las frutas de Cuba. Las uvas aquí son grandes, las de Cuba son silvestres. Son miniaturas y ácidas. Aquí es una delicia. Pero era más o menos esto. Esperaba que diera uvas grandes, ricas, que dieran para una buena vid, que dieran por un buen líquido después. Hizo todo lo posible y esperando las uvas fueron silvestres. Hermano, más ha hecho Cristo por nosotros. Jesús nos ha puesto en la mejor fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Él mismo, Jesucristo. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dado la iglesia. Él nos ha dado el pastor. Él nos ha dado la comunión los unos con los otros. Tenemos todos los recursos y estamos más que suficientes con los recursos espirituales para pelear bien esta batalla de la fe. Y para pedirle a Dios, Señor, controla mi palabra. Y yo no sé, tal vez Dios quiera todos sean perfectos y nadie nunca haya usado su palabra en mal. Pero debemos anhelar, Señor, controlarla. Y si has herido a alguien, ve a Él, pídele perdón. Si tu palabra no ha sido de bendición, pídele perdón. Si ha sido transmisión de una palabra que no es de bendición, pídele perdón a Dios. Y si alguien mañana viene, mira, no. Detén el fuego. No seamos transmisores del fuego que nos viene de Dios. Seamos transmisores del fuego del Espíritu Santo de Dios que está sobre su iglesia. Amén. Amén. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la que tienen sus hijos, es como pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. La verdadera sabiduría puede medirse en el carácter de la persona y en su manera de actuar. Es decir, la gente antes tenía el concepto de que la sabiduría era ¿qué? Conocimiento, inteligencia. Todavía las personas piensan que las personas que más saben de la Biblia, o que más conocimiento tienen, o más teologías conocen, son las personas más sabias. Pero no es así. Las personas sabias y más sabias son las que más reflejan ¿qué? El carácter de Jesucristo. Amén. El ser humildes, el compartir, el hablar bendición, el ser instrumento de Dios donde quiera que estemos. No es el conocimiento que tenemos, porque hay mil gente que conoce mucho de la Escritura y la aborrece. Yo conozco personas que se la saben de memoria y la aborrecen. No es eso. Es el hecho de haber dejado que esa Escritura penetre en tu vida y se vuelva tu manera de vivir. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo saben que esa palabra viene de Dios? Es en paz, es benigna, está llena de misericordia y viene para edificar la iglesia de Dios. Y les dejo con dos versos. Lucas 6:37. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Qué preciosa palabra del Señor. Es algo que nos toca directamente. Perdonad y seréis perdonados. Y me encanta esto. Primera de Pedro 2:21. Porque para esto fuiste llamado. Para que también como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, sino que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Amén. ¿Estás en conflicto? ¿Están haciéndote guerra? La palabra es clara. Encomienda la causa a aquel que juzga justamente. A veces cuando tendemos a juzgar nosotros es porque nos creemos que estamos en una mejor posición que la persona que nos hirió. Y tendemos a ver las faltas de otro como Rosy, más grandes que la de nosotros mismos. Y a veces cuando te pones a analizar tu vida, muchas veces tú has fallado de igual o tal vez peor manera que la falla que esa persona hizo contigo ese
día. Simplemente dice la palabra, vayamos ante el trono de la gracia y alcanzaremos gracia, misericordia y oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Qué frutos estoy dando al Señor? ¿Qué sale de mis palabras? ¿Qué sale de mis labios? ¿Estás tentado con tus palabras que no bendigan? Huye. Dice la Biblia que José no jugó con la esposa de Potifar. Él corrió. Huye del ambiente que te es propicio para que tus palabras no bendigan a otros y mucho menos no bendigan a Dios. Ora para que el Señor te ayude a aplicar sus palabras en tu vida. Que no seamos religiosos porque Dios al religioso lo aborrece, que seamos hijos suyos, en verdad. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a inclinar nuestros rostros al Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por esta bendición y este privilegio que me has dado de estar aquí, Señor. Pero gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que tenemos hoy de tener tu palabra con nosotros. De poder abrirla, Señor, y poder ser alimentados por ella. Señor, que te rogamos, Señor, que así como tú actuaste, nosotros podamos actuar, Señor. Padre, que cuando te maldecían no te respondías con maldición, sino que, Padre, tú encomendabas la causa a aquel que juzga justamente. Padre, tú orabas, Señor, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo de Dios, hizo similar oración. Padre, que en nuestra vida esa sea nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestras palabras sean de edificación y bendición para la iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, que nuestras palabras sean de bendición y edificación para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Padre, que cuando veamos que el enemigo ha puesto palabra, ha puesto chisme, ha puesto murmuración para ser movidos, Señor, nosotros no ser transmisores de esto, sino cortarla, Señor, rotundamente. Señor, que nuestras palabras sean de esperanza en medio de un mundo con tanta desesperanza. Que nuestras palabras sean de vida en medio de un mundo de tanta muerte y destrucción. Nosotros tenemos esperanza y vida abundante en aquel Dios el cual hemos conocido. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, Señor. Señor, si te hemos de pedir perdón, Señor, lo hacemos ahora, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque así como muchos han fallado, nosotros también hemos fallado en esta área. Y no venimos, Señor, delante de ti confiando en nuestra justicia, sino venimos delante de ti confiando en tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque en esta noche hay misericordia nueva y gracia nueva sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, papá. Amén.